Sí, bueno, es un gusto que todos estemos aquí como hermanos y sobre todo para seguir afirmándonos en la sana doctrina. Amén. Estos congresos tienen como propósito afirmarnos en los pilares de nuestra fe. Les damos la bienvenida a las visitas que están con nosotros, que han venido con ustedes en sus grupos. ¿Cuándo le damos la bienvenida a las visitas? Amén. Le damos la bienvenida y sabemos que este es un movimiento para predicar la verdad presente a esta generación. Amén. Eso es todo. Para eso Dios levantó el pueblo adventista. Gracias a Dios, este es el tercer congreso que se hace durante el otoño en México. El primero se hizo en la zona norte de México, Nuevo León, toda esa parte. El segundo se hizo en Tabasco, ¿sí? Hace 15 días. Y hoy estamos llevando a cabo aquí el tercer congreso de adventistas del séptimo día históricos. Amén. Históricos. Creemos en la palabra profética más segura, creemos en el método de interpretación historicista, que es el que está muriendo, es el que está siendo atacado por el catolicismo romano, por el ecumenismo. Pero bueno, hemos llegado aquí por la gracia de Dios para levantar esas verdades. Amén, hermanos. Este va a ser el tema que hoy vamos a hablar, porque uno de nuestros pilares está siendo atacado. Y no quiero decir que el otro no sea un pilar, porque el tema lleva por título el sello de Dios. Y hoy está surgiendo que el sello de Dios, está surgiendo la idea de que el sello de Dios finalmente no es el sábado, sino que es el Espíritu Santo. ¿Cuántos han escuchado esa idea? Muy bien, varios han escuchado esa idea. Bueno, eso es lo que vamos a estudiar. Pero antes de abrir la palabra de Dios, vamos a orar. ¿Está bien? Vamos a estudiar. Y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, clamamos en este momento la preciosa sangre de Cristo Jesús, su perfecta justicia, sus méritos delante de ti, presentados por nosotros. Realmente sin Cristo Jesús no somos nada. Por eso, arrodillados delante de Dios Padre, pedimos que en tu gran misericordia vengas a asistir a este congreso. No nos mires a nosotros por lo que sabemos o no sabemos. Míranos, Padre, a través de la vida, muerte, resurrección e intercesión de nuestro hermano mayor, Cristo Jesús. Míranos a través de Él, para que a través de Él podamos ser aceptos delante de ti, ser tomados como tus hijos, y que tú pongas en nosotros entonces la responsabilidad por la justicia de Cristo de llevar hasta el final este gran mensaje de la verdad presente. Pedimos por los hermanos que pueden estar viendo este tema y por los que van a seguir viendo los demás temas, las alabanzas, los testimonios, que esta verdad pueda llegar hasta los confines de la tierra a través de las tecnologías que tú has permitido que el hombre desarrolle. Danos de tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, creo que voy a necesitar mi apuntador. No sé si alguien me pasa esa maleta que está ahí, por favor. Muy bien, ¿cuántos traemos la Biblia, hermanos, en esta tarde? Levante su mano. Muy bien, todos hemos venido y venimos con Biblia y venimos a apuntar también
lo que se presente acerca del don profético. Pero antes de iniciar el tema, me gustaría leer lo que nos recomienda la Biblia cuando venimos a un congreso, cuando venimos a una reunión. ¿Qué les parece si hacemos caso a lo que dice la Biblia? ¿Le queremos hacer caso a lo que dice la Biblia? ¿Sí? Amén. Vamos a leer cómo nos vamos a comportar en este congreso. Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5. Y vamos a leer desde el verso 1 al 5, por favor. Eclesiastés capítulo 5, desde el verso 1 al 5. Muy bien, ¿ya estamos ahí? ¿Le vamos a hacer caso a la palabra de Dios, sí o no? Amén. Voy a empezar a leer. Cuando fueres a la casa de Dios, ¿qué dice? Guarda ¿qué? Tu pie. Así que vamos a andar con reverencia. Amén, hermanos. Vamos a andar con reverencia en el congreso. Vamos a guardar nuestro pie. Y luego, ¿qué dice? ¿Lo podemos leer todos? ¿Qué dice? Eclesiastés 5:1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Acércate más para oír. ¿Qué debemos hacer, hermanos? A ver, ¿qué debemos hacer? Acercarnos más hacia dónde. ¿Para qué? Para oír. ¿Esta es palabra de Dios o no es palabra de Dios? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento, hermanos? ¿Acercarnos más? En el nombre de Jesús les invito a acercarse más para oír. Les invito a tomar aquí de cerca, es lo que dice la Biblia. Cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para dar el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen el mal. Mira, hermano, lo que la Biblia está diciendo, que el que se acerca para oír la palabra de Dios, cuando se está dando la palabra de Dios, es sabio. Y el que no se acerca, la Biblia lo compara con un necio. Es lo que dice la Biblia. Yo no estoy hablando. Así que, hermanos, repito lo que dice la Escritura antes de iniciar. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Acércate más para oír que para dar el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. De tal manera que cuando lleguemos al congreso, hoy, mañana, en la mañana, en la tarde, el sábado, le vamos a decir a nuestro hermano Eclesiastés 5:1. Cuando lleguemos allí donde está el congreso, el evento, nos vamos a acercar más para oír. Amén. Más para oír. Porque es una bendición. Esto es una cosa, una característica de cómo debe comportarse el pueblo de Dios cuando se acerca uno a la presencia de Dios. Sigue diciendo, verso 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Reverencia. Muy bien, hermano. Acercarse. Sean pocas tus palabras. Verso 3. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Entonces, cuando nos acercamos a adorar a Dios, Dios no quiere que haya muchas palabras, sino que tú te acerques a escuchar su palabra. Amén. No nuestras palabras, sino su palabra. Porque si nos dedicamos a hablar mucho cuando está dando la palabra de Dios, hay irreverencia, y la Biblia dice que de la multitud de las palabras, de ahí sale la voz del necio. Verso 4.
Cuando a Dios hicieres promesa, no tardes en pagarla, porque no se agrada de los insensatos. Paga lo que prometieres. Hermanos, si en este congreso usted va a hacer una promesa a Dios, no se tarde en hacerla cuando salga de aquí. Amén. Si usted viene a este congreso, si hemos venido a este congreso y el Espíritu Santo nos va a llamar y nos va a tocar y hemos decidido hacer una promesa, no es para que saliendo de aquí nos olvidemos de esa promesa. Verso 5 nos dice la razón. Mejor es que no prometas y no que prometas y no que y no cumples. 3 cosas que vamos estudiando ahorita. ¿Cómo nos vamos a comportar en ese congreso y cuando nos reunimos? La primera, vas a buscar acercarte, escuchar la palabra de Dios, no alejarte. Segunda, no vamos a estar hablando los unos con los otros, porque en la multitud de palabrería, dice aquí, está la voz del necio. Vamos a guardar reverencia. Tercero, si el Espíritu Santo te toca hacer una promesa, hazla y no tardes en hacerla. Y si no la quieres hacer mejor, no la hagas. Es lo que dice aquí. Verso 6. No sueltes tu boca para hacer pecar tu carne, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Ay, Señor, ¿tú sabes que yo hice esa promesa? ¿Tú sabes que me pasé de más? Hablé de más y creo que lo hice ignorantemente. No. Aquí, hermanos, en sostén propio no se van a hacer decisiones ignorantes, dice la Biblia. Amén. ¿Por qué harás que Dios se aire a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Verso 7. Donde los sueños son en multitud, también lo son las vanidades y muchas las palabras. Mas tú teme a quién? A Dios. Entonces venimos a este congreso con el propósito de temer a Dios. ¿Cómo vamos a temer a Dios? Acercándonos lo más posible para escuchar su palabra, evitando tener conversaciones unos con los otros delante de la exposición de la palabra de Dios. Y cuando el Espíritu Santo te convence de hacer un voto a Dios, nos convenza, pensémoslo bien, porque esto no es un juego. Estamos delante de la presencia de Jehová, nuestro Dios. ¿Quedó claro, hermanos? Muy bien. Entonces, con estas recomendaciones de la Biblia, vamos a iniciar el estudio de esta tarde. Muy bien. Con estas recomendaciones de la Biblia iniciamos el estudio de esta tarde. El tema lleva por título El sello de Dios. ¿Es el Espíritu Santo o es el sábado? Está surgiendo un nuevo viento de doctrina en el adventismo. Estamos nosotros viviendo tiempos difíciles. La palabra de Dios nos dice en Efesios 4:14. ¿Qué dice Efesios 4:14, hermanos? La palabra de Dios es clara. Vamos a la palabra de Dios en Efesios 4:14. Esto lo traemos para los que no traen Biblia. Pero los que traen Biblia, ¿verdad? Esperamos que todos la traigan. Venimos a un congreso. Efesios 4:14. Efesios 4:14. Dice así la palabra de Dios. En Efesios 4:14. Que ya no seamos niños que fluctuantes. ¿Quién es un niño fluctuante, hermanos? Dice, llevado por doquiera por todo viento de ¿qué? De doctrina. Que ya no seamos niños cambiantes. Que viene una doctrina y nos movemos, viene otra y nos movemos, viene otra interpretación y nos movemos.
Dios quiere en este final del tiempo de la historia humana, quiere adventistas del séptimo día firmes, que ya dejemos de ser niños espiritualmente. Amén. Una vez un hermanito me llamó y me dijo: ¿qué opina de que la tierra no es plana o que es plana? Le dije: hermanito, con todo cariño y amor cristiano, póngase a estudiar los 7 pilares de la fe y déjese de que si la tierra es como plana. Hermanos, es hora de dejar de ser niños fluctuantes y de que sepamos por qué somos cristianos adventistas del séptimo día. Miren lo que dice la Escritura: llevados por doquiera de todo viento de ¿qué? De doctrina, por estratagema de hombres que para engañar, ahí me faltó, ¿verdad? Que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Entonces van a venir vientos de doctrina con error y habrá gente que se deje llevar por eso. Y hay muchos que han leído parte de la Biblia donde la Biblia menciona que el Espíritu Santo es el que sella. Y entonces, pero yo quedé en la adventista del séptimo día y predicaba que el sábado es el sello de Dios. ¿Qué tan fácil el pueblo de Dios es llevado con un viento de doctrina, hermanos? Hoy vamos a analizar eso. Tenemos apenas 2 horas para estudiar eso. Es muy poquito. Aquí no somos cristianos de 5 minutos misioneros, 10 minutos de esto, 5 de aquello, 20 predicaciones y se acabó nuestro día, ¿no? Aquí somos cristianos de estudio de la Biblia. Amén. Aquí no somos minuteros. Aquí por lo menos oramos, nos gusta por lo menos 2 o 3 horas. Amén. Dice la palabra de Dios en esta tarde para este congreso que ya decidámonos y dejemos atrás la niñez espiritual. ¿Cuántos venimos aquí decididos a dejar la niñez espiritual? Amén. A ser hombres y mujeres firmes en este gran mensaje. Ahora, el Espíritu Profecía es claro respecto a los débiles o niños fluctuantes. Les llama débiles en la fe. Libro Ser Semejante a Jesús, página 112, dice: están por sobrecoger los tiempos que probarán a las almas. ¿A quién van a probar? A las almas. Y los que son, ¿qué dice ahí, hermanos? Débiles en la fe, no resistirán la prueba de aquellos días de peligro. Las grandes verdades de la revelación deben ser estudiadas como hermanos, cuidadosamente, porque todos necesitamos un conocimiento, ¿qué dice aquí? Inteligente de la palabra de Dios. El estudio de la Biblia y la comunión diaria con Jesús nos darán nociones bien definidas de responsabilidad personal y fuerza para subsistir el día de fuego y tentación. Aquel cuya vida esté unida con Cristo por vínculos ocultos será guardado por el poder de Dios mediante la fe que salva. Hermanos, nos aguardan tiempos difíciles. Se requiere de todos los que estamos aquí un estudio personal de lo que nosotros decimos creer. Amén. Pero un estudio personal. No sé cuántos de ustedes les mandaron un video de un sacerdote llamado Del Toro que se enfrentó con 2 pastores de la organización adventista. ¿Cuántos han visto ese video? Bueno, ya. ¿Y cómo quedaron los pastores de la organización? A ver, ¿cómo quedaron, hermano? Bueno, sin palabras es algo muy bonito para decir cómo quedaron. Pero ¿cómo quedaron entonces? Avergonzados. ¿Supieron dar la razón de su fe? Miren, hermanos, es el colmo que hoy un adventista de nombre adventista se enfrente doctrinalmente con un católico y el católico lo deje en vergüenza. Es el colmo, da pena. Da vergüenza.
Y esperemos que eso no pase con nosotros. Amén. Para eso, en estos congresos nosotros venimos a fundamentarnos en la fe. Con el respeto a los niñitos, ¿verdad? Niñitos que canten todos los niñitos, lo que voy a decir no es para los niños chiquitos de edad. Hermanos, dejemos de ser niños espirituales. Es hora de saber quiénes somos y a dónde vamos y no ser débiles en la fe. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 463. Dice así: hay, ¿dónde? En la iglesia, algunos que necesitan aferrarse a las columnas de nuestra fe, asentarse y hallar roca firme para su fundamento, en vez de flotar sobre la superficie de la emoción y moverse gracias a los impulsos. Entonces, estos hermanitos, ¿en qué se mueven? En la emoción. ¿Y en qué se mueven? En los impulsos. Emoción e impulsos. Y no se mueven en un claro escrito está. Es que soy amigo de, soy fulano y tal, él es mi amigo, ella es mi amiga y no puedo porque ellos están allá y yo estoy acá. Hay gente que no se mueve si no es por impulso. Esos no sirven para esta obra, se los digo, hermanos. Si usted viene aquí movido por un impulso, pídele al Espíritu Santo que salga movido por un escrito está. Mientras más avance la apostasía allá afuera, este pueblo debe tener, como dice ahí, roca firme. Gloria a Dios. Y miren lo que sigue diciendo la sierva del Señor. Hay en la iglesia dispépticos espirituales. A ver, médicos misioneros, ¿quién es un dispéptico? A ver. Dice, hay dispépticos espirituales. ¿Quién es un dispéptico? ¿No hay aquí un médico misionero que me ayude? ¿Cómo? Mala digestión, exactamente. Mala digestión le produce problemas estomacales. ¿Sí? Y entonces dice aquí que hay en la iglesia gente que digiere mal la doctrina. Hermanos, en el nombre de Cristo Jesús les digo, el movimiento adventista del séptimo día sigue vivo, el original. ¿Amén? ¿A través de dónde? A través del ministerio de sostén propio, historicista. Nosotros somos la continuación de aquel mensaje puro y verdadero. Con la ayuda de Dios, por la gracia de Cristo y por su justicia, intentamos hacer eso. Pero en este movimiento no es para que nosotros seamos dispépticos, que dice, espirituales, con problemas de digestión de doctrina. Ah, es que tal vez sí, es que tal vez no, es que me gustó, es que me hizo daño. No, hermanos, eso déjenselo a un niñito fluctuante. Come algo, ya está vomitando. Come otra cosa, ya le hizo bien. Ya eso ya no somos nosotros. Sigue diciendo la sierva del Señor. Se han convertido en inválidos y su debilidad espiritual es el resultado de su propia conducta vacilante. Son arrastrados de un lado a otro por los variables vientos de doctrina y con frecuencia se ven confundidos y sumidos en la incertidumbre. Y lo digo con todo el respeto. Si en esta noche aquí hay hermanos que saben a qué han venido y saben a qué van a salir, amén, gloria a Dios. Pero si hay un hermano aquí en esta noche que todavía tiene duda de este mensaje, duda de los pilares de la fe, duda del método de interpretación, duda del método de trabajo del sistema propio, entonces usted es discéptico espiritual y el Espíritu Santo lo quiere sanar hoy a través de la palabra profética más segura. Pero es hora de que dejemos ser, como
como dice allí, confundidos y sumidos en la incertidumbre. Por la gracia de Dios, por lo que está escrito en la Biblia y por lo que está escrito en el Espíritu de Profecía, aquí sí sabemos quiénes somos, qué hacemos, lo que creemos y a dónde vamos. Vamos a la batalla final de la gran controversia. Vamos a defender las verdades especiales para este tiempo, cueste lo que cueste, por la justicia y la gracia de Cristo, aunque se desplomen los cielos, aunque la mayoría nos abandone. Vamos adelante porque Cristo va delante de nosotros. Y este es un movimiento cuya base es roca firme, hermano. Sigue diciendo la sierva del Señor que hay muchos que son arrastrados de un lado a otro por los variables vientos de doctrina y con frecuencia se ven confundidos y sumidos en la incertidumbre, porque se dejan llevar enteramente, porque hermanos, por los sentimientos. Son cristianos ávidos de sensaciones que siempre tienen hambre de algo nuevo y distinto. Escuchen bien lo que dice aquí. Las doctrinas extrañas confunden su fe y son inútiles para la causa de la verdad. Yo no lo estoy diciendo, es el Espíritu Santo. Hermano, en el nombre de Cristo Jesús, si usted está confundido, si no está firme en los 7 pilares de la fe adventista, en el método de interpretación histórica, usted o yo, si no estamos firmes, somos inútiles, no servimos para la obra de Dios. Es duro, ¿verdad? Pero es mejor ser claro, es mejor uno bien convencido que miles confundidos. Miles confundidos no pueden hacer uno convencido, es mejor uno convencido. Esto es lo que me ha llamado la atención. Las doctrinas extrañas confunden su fe y son inútiles para la causa de la verdad. Y hermano, quiero ser sincero. Gracias a Dios tenemos tecnología. Por medio de WhatsApp y Facebook y Twitter, y YouTube y todas las redes sociales, se ha avanzado mucho, se ha pasado información, pero en muchas ocasiones se suben a esos chats vientos de doctrina. Y un viento de doctrina rápido puede confundir a otro débil. Y no solamente en las redes sociales. Puede que esté pasando en los púlpitos de sistema propio. Que no sepamos bien qué creemos y le demos a otro que no está este mensaje la oportunidad de predicar. Bueno, si ese trae doctrina extraña, ¿qué va a hacer, hermano? Él va a tener su fe confundida y, hermano, va a hacer a su grupo inútil para que siga avanzando en este mensaje. Así que hay que ser cuidadosos con la sana doctrina. Es lo que dice Tito. Vamos a Tito. Tito capítulo 2. Timoteo, después de Timoteo está Tito. Capítulo 2, verso 1. ¿Verdad? El apóstol Pablo le dice a un joven, por cierto, jóvenes que están aquí, es un gran privilegio que usted le den su juventud a Cristo, pero bajo una gran responsabilidad. ¿Sí? Dice, capítulo de Tito, verso 2. Capítulo 2, perdón, verso 1 dice, pero tú habla lo que conviene, ¿a qué dice, hermanos? A la sana doctrina. Gloria a Dios. Hay vientos de doctrina, dice Efesios 4:14. Y Tito, capítulo 2, verso 1 dice, hay sana doctrina. Y nosotros hemos venido a este congreso para discernir lo que es la sana doctrina de un viento de doctrina. La sana doctrina edifica. El viento de doctrina, falsedad mezclada con error, confunde. Salimos de la organización porque hay eso, viento de doctrina. Hemos salido de otros ministerios porque también hay vientos de doctrina.
Y hermanos, sigamos edificados en la verdad en toda su pureza. Amén. Entonces, esa es la admonición que el Espíritu Santo, a través de su palabra, a través del espíritu de profecía, nos dice. Entonces, ha surgido un viento de doctrina. ¿Cuál es? Este es el viento de doctrina. Están diciendo, el sello de Dios no es el sábado, sino es que el Espíritu Santo. Por lo tanto, o como consecuencia, si aceptamos esto, el sábado no tiene importancia, sino el Espíritu ¿qué? Santo. Entonces tenemos que ir a la Biblia, porque algún día nos van a sacar los versos donde dice que el Espíritu Santo sella. Una vez yo estaba en una reunión con pastores de la organización y ellos, así en el púlpito, dijeron, no, es el sello del Espíritu Santo, el sábado no. Me alarmé. Dije, nunca pensé que de la boca de un pastor adventista salieran palabras como las que un servidor escuchó. Y el sábado no es el sello de Dios. Eso dijeron. Y hermanos, nosotros nos vamos a enfrentar. Pero hay versos en la Biblia donde dice que el Espíritu Santo sella. Entonces, ¿cómo? Bueno, vamos a analizarlo. Trajeron sus Biblias, ¿verdad? Amén. Este es el problema que ahorita se puede encontrar. Y hermanos, nos lo vamos a ir encontrando. Y este pueblo debe estar firme en la roca. Amén. Vamos a Efesios 4:30. Efesios 4:30. Vamos al estudio en esta noche. Este es un estudio para afirmarnos en uno de nuestros pilares, que es el sábado. Amén. Efesios 4:30. Dice así: y no contristéis ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios, con el cual, ¿qué dice? Con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ay, entonces estaba mal. Entonces el sábado no era el sello de Dios. Entonces el Espíritu Santo, ese es el viento de doctrina que ahorita está corriendo. ¿Y saben por qué es? ¿Por qué es un viento? Bueno, hay hermanos que me han dicho, hermano, explíqueme esto. Y también este es un tema peligroso, porque entonces algunos interpretarán, entonces van a desechar al Espíritu Santo o van a desechar al sábado. Miren hasta dónde el diablo es capaz. Y ninguno de los dos. Ni vamos a desechar al Espíritu Santo, ni vamos a desechar el sábado, sino que con la Biblia vamos a entender la función del Espíritu Santo y la función del sábado. En la época final, hay una manera de interpretar la Biblia. Cuando usted vea que dos versos se contradicen, es porque el problema no está en la Biblia, es porque el problema está en uno. Toda escritura es inspirada por Dios, y por lo que es inspirado no se contradice, se debe de entender claramente. Amén. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo entiendo ahí? No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado. Entonces, bueno, tengo que entender más. Tengo que leer lo que dice antes y lo que dice ¿qué? Después. Eso es lo que debemos hacer. Vamos a ver lo que dice antes y lo que dice después. Entonces agarramos por lo menos desde el verso 25 hasta el verso 32. Cuando alguien le saque ese verso, usted sáquele todo el contexto. ¿Sí? Vamos al verso 25 al 32. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Vamos a repasar entonces. Por lo cual, desechando la mentira, hablad ¿qué? Verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no ¿qué?
no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Bueno, hasta aquí lo que estamos leyendo es que Pablo le está diciendo a los efesios que cada uno hable con su prójimo en honestidad, en verdad. Y que antes de que se suba el sol, no deben irse a dormir, no deben terminar el día sin que antes arreglen bien las cosas uno con otro. Hasta ahí vamos leyendo. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar a quién, al diablo. Entonces hasta aquí lo que vamos entendiendo es de que si hay alguna diferencia entre hermanos, antes de que termine la puesta del sol, debemos estar bien con nuestro hermano. Amén. Seguimos leyendo. El que hurtaba, ¿qué dice? No hurte más. Aquí se menciona un mandamiento. ¿Qué mandamiento se menciona aquí? No, ¿qué? No robarás. A ver, ¿qué número de mandamiento es no robarás? ¿El 8 o el 6? El 8. No robarás. Aquí se menciona este mandamiento. No robarás. Aquí se menciona entonces la ley de Dios. ¿Entendemos? ¿Sí? Y aquí dice, ama a tu prójimo. Bueno, aquí se da a entender este principio, ¿verdad? De hablar verdad cada uno con su prójimo. Ese es amar. Ahí está mencionando los primeros 4, ¿qué? Mandamientos. ¿Sí? De hablar verdad con nuestro prójimo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. ¿Hay algún mandamiento que dice 6 días trabajarás? ¿Qué mandamiento es? Ahí se menciona de manera subjuntiva, vamos a llamarla así, implícita, se menciona el mandamiento número ¿qué? 4. Entonces se está hablando de la ley de Dios. Dice, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Está diciendo que los cristianos debemos hablar buenas palabras, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es contristar? Entristecer. ¿Cuándo uno entristece al Espíritu Santo? ¿Cuándo qué? Cuando roba, cuando se pone el sol y usted no se ha puesto en paz con su hermano, cuando no ama bien a su hermano, cuando no habla en verdad con su hermano. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué hermanos? Se contrista. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de ¿quién? De la redención. Pero sigamos leyendo. Quítense de vosotros toda ¿qué? Amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. A ver, usted piensa que si un hermano es enojón y anda en el grupo, hay mucha gritería, nadie se pone de acuerdo, ¿usted cree que el Espíritu Santo está ahí? Imposible. Por eso la sierva del Señor dice que cuando hay una reunión y empieza a sacar todas esas características, hermano, allí no está el Espíritu Santo. Bueno, si seguimos leyendo entonces, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda ¿qué? Malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros. Entonces, ¿qué va a hacer este cambio en nosotros? En lugar de ser amargos, vamos a ser buenos. En lugar de enojo, ira y gritería, vamos a ser misericordiosos. Y en lugar de ser malos y hablar palabras maledicientes, nos vamos a perdonar. ¿Quién hace esta obra, hermanos? ¿Quién hace esta obra en nosotros? De transformarnos. ¿Quién la hace?
El Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace en nosotros la obra de la transformación. Amén. No podemos nosotros cambiarnos a nosotros mismos, pero sí podemos entregarnos al Espíritu Santo. Sí podemos decirle en esta mañana, en esta tarde, en este mediodía: aquí estoy, yo no me puedo cambiar, soy enojón, me airo, etcétera, etcétera, pero me entrego a Cristo Jesús y el Espíritu Santo viene y hace la obra de la transformación de nuestra vida, de la regeneración. Entonces, cuando el Espíritu Santo, en lugar de hacerme, yo soy amargo, Él me hace benigno, yo soy enojón y me airo, Él me hace misericordioso, soy gritón, maledicense, Él me hace ser perdonador. Entonces ahora el Espíritu Santo viene y hace una obra de sellamiento en mi vida. ¿Qué quiere decir? Que yo ahora pertenezco ¿a quién? A Dios. Pero ustedes dirán: bueno, entonces usted está hablando que el Espíritu Santo entonces es el sello de Dios. No, escuchen lo que dice, lo que está ahí escrito, que el Espíritu Santo viene y me transforma y me hace que yo ahora actúe con virtudes que vienen de Dios, y eso me hace pertenecer ¿a quién? A Dios. Bueno, vamos a seguir leyendo, el tema va a ir siendo clarificado con más versos y citas del Espíritu y profecía. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Muy bien. Estos versos se los pueden sacar incluso adventistas ajenos. Mucho más se los van a sacar evangélicos para decir que el sábado no es el sello de Dios. Vamos a leer este verso. 1, 13 y 14 de Efesios. En él también vosotros, hablando de Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra ¿qué? Salvación, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Miren, hermano, un sello lleva ciertas connotaciones o características. Es decir, que usted pertenece a alguien originalmente. ¿Cuántos han comprado un aparato que no viene sellado? Que viene todo chueco, o le gusta comprar una bocina en su cajita, todo bien original. Nos gusta eso, ¿verdad? Bueno, algo semejante, este es un ejemplo muy humano. La obra del Espíritu Santo es volvernos a nuestro autor original, que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, la obra del Espíritu Santo aquí lo dice: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra ¿qué? Salvación, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hasta aquí entendemos algo. El Espíritu Santo es el sellador. ¿Qué es el Espíritu Santo? El que sella en nosotros, el que pone en nosotros los principios del evangelio. Amén. Hermanos, si no fuera por la obra del Espíritu Santo, que nosotros llamamos justificación y santificación, nosotros no podíamos tener en nosotros el evangelio. ¿Comprendemos? ¿Qué sella el Espíritu Santo en nosotros? El poder del evangelio. Nos hace que entendamos mejor la vida santa de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección, su intercesión en el santuario celestial, la expiación final, la parte final, el fin de la gracia. Todo eso nos hace entender la obra del Espíritu Santo en nosotros. Eso significa el sello del Espíritu Santo en nosotros, que Él viene y nos hace entender el evangelio, la obra del evangelio. Y cuando el Espíritu Santo nos hace entender el evangelio, nosotros pertenecemos ¿a quién? A Dios. Pero quiere decir que entonces el Espíritu Santo es el sello de Dios. Bueno, estamos diciendo que el Espíritu Santo es el que nos sella. Es una cosa muy diferente, y aquí avanzo al otro punto. Es una cosa muy diferente el sello del Espíritu Santo
que el sello de Dios. El sello del Espíritu Santo es cuando Él viene, me convence y yo me entrego al poder del Evangelio. ¿Queda claro, hermano? ¿Sí? Es lo que dice la Biblia. Bueno, sigamos leyendo. Segunda de Timoteo 2:19. Este es un gran verso. Segunda de Timoteo 2:19. Vamos a la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:19. Subrayen los hermanos estos versos, porque llegará el día que cada uno tendrá que dar razón de su fe. Segunda de Timoteo 2:19. Y aquí se nos muestra que es un sello. Aquí se nos muestra que es el sello de Dios. Miren lo que dice, segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está ¿qué? Está firme. Amén, hermano. Por eso Dios quiere cristianos firmes. Dios quiere adventistas del séptimo día firmes, que no sean llevados por cualquier viento de doctrina, como ha entrado el ecumenismo al adventismo. Pero Dios quiere cristianos firmes. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo ¿qué? ¿Teniendo qué dice? Este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿En qué consiste el sello de Dios? En que Él viene y sella, y con su sello Él conoce quiénes son los de Él. Amén. Es lo que dice la Escritura. Conoce el Señor a los que son suyos. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Aquí está diciendo que los que son suyos deben de vivir por la gracia de Cristo la ley de Dios. Gloria a Dios. Por su justicia, no por la mía. Y dice aquí entonces que el sello implica que Dios conoce a los que le pertenecen a Él. A ver, vamos a hacer un resumen aquí entonces. No podemos negar que la Biblia dice que hemos sido sellados. Pero el sello del Espíritu Santo es el sello que me hace a mí aceptar y vivir el Evangelio. Si antes me enojaba, hoy no me enojo. Si antes me airaba, hoy no me airo. Si antes no perdonaba, hoy perdono. Eso significa que el Espíritu Santo ha hecho su obra en mi vida y que el Espíritu Santo me ha sellado con el poder transformador de la gracia del Evangelio. Hasta aquí estamos entendiendo lo que significa el sello del Espíritu Santo, que no es lo mismo que el sello de Dios. Todavía no entramos al sello de Dios. Estamos entendiendo la frase, el sello del Espíritu Santo. Y le digo, y me ha llamado mucho la atención, como varios hermanos agarran y dicen, ya ves, pastores adventistas, agarran y dicen, mira, el que sella es el Espíritu Santo, no es el sábado. Y algunos hermanos quedan tan baleados por todo viento de doctrina, por todo viento de doctrina. Vamos a leer Juan 6:27, ¿qué les parece? Aquí hay una palabrita que en el inglés está correcta y los pioneros adventistas la entendieron bien y ha sido un poco mal traducida en español, por eso pongo la versión King James y por eso pongo la versión en español. Juan capítulo 6, Juan capítulo 6, verso 27. El Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 27. Dice así la palabra de Dios: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará ¿quién? El Hijo del Hombre, es decir, Cristo Jesús. Porque a este, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice su Biblia? Porque a este, ¿qué dice su Biblia?
señaló. ¿Ok? ¿Alguien tiene otra versión? Porque ¿qué dice? Colocó su sello, ¿dice esa versión? Bueno, muy bien, porque a esto o en colocó su sello Dios, ¿quién? El Padre. ¿Cómo está eso? Que Cristo fue sellado por Dios el Padre. Ahora, los pioneros usaron este verso. Ustedes ven aquí que está en inglés, esta es la King James Version, la versión del Rey Santiago. Y ustedes ven que en inglés aquí está la palabra seal. Seal es sello. Y dice, porque a él Dios el Padre lo había sellado. A él. ¿Cómo es que Dios Padre selló a su Hijo? El Espíritu Santo. ¿Cómo es que Dios, por medio del Espíritu Santo, selló a Jesús? Hermanos, si Jesús fue sellado por el Espíritu Santo, ¿cuánto más su pueblo? Ahora, vamos a leer en qué momento Cristo fue sellado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos a leer esta cita del Espíritu de Profecía. Leo el manuscrito 44-1890.31. Esto está en inglés, no está en español, un servidor lo ha traducido. Y algunos se enojan de que presentemos citas originales del Espíritu de Profecía. Se enojan que presentemos citas de la Reviva Vera. Hermano, el que lea entienda. Y hoy no hay excusa. Usted tiene internet, tiene Google, tiene traductor. O no hay excusa. Vamos a leer esta cita. Cristo se aferró de la naturaleza del hombre y eligió la mezcla de la humanidad y divinidad entre el cielo y la tierra para crear un maravilloso centro de atracción que atraería a hombres a través del abismo del pecado y separación hacia el dador de la vida, a él a quien Dios el Padre selló. Juan 6:27. Entonces la hermana White usa este verso, lo usa en el inglés, y ella dice en qué momento lo selló. Jesús se proclamó como él que el Padre había santificado y envió al mundo. En su bautismo todos los instrumentos humanos o la instrumentalidad humana fue dada indigna de la grandeza de aquel en que habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. ¿En qué momento el Espíritu Santo dice la Biblia dice, y el Espíritu de Profecía dice que el Padre selló a Jesús? ¿En dónde? En su bautismo. A ver, ¿dónde está el bautismo de Jesús? Mateo capítulo ¿qué? Mateo capítulo 3. A ver, vamos a entender eso. Mateo capítulo 3. Entonces ahorita estamos hablando que la Biblia habla de que el Padre en su bautismo, y el Espíritu de Profecía también lo dice, el Padre en su bautismo selló a ¿quién? A Jesús. Vamos a entender eso. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Dice así. Esto no lo tenemos en la pantalla. Mateo capítulo 3. Dice, verso 13. Mateo capítulo 3, verso 13 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado de él. Mas Juan le resistía mucho diciendo: yo necesito ser bautizado de ti, y tú vienes a mí. Pero respondiendo Jesús le dijo: deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. Jesús, después de que fue bautizado,
Subió luego del agua y los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. A ver, le voy a hacer una pregunta, hermano. En ese momento Jesús lo declaró a Jesús que este es mi Hijo amado en el cual tengo ¿qué? Contentamiento. ¿Por qué ahí fue sellado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma? ¿Acaso no toda su vida Cristo Jesús fue engendrado por la obra del Espíritu Santo? Claro que sí, así dice la Biblia. Y durante toda su niñez, jóvenes y adultos, durante toda su niñez, Cristo Jesús vivió una vida en obediencia gracias a la obra del Espíritu Santo en su vida. Amén. Pero ¿por qué en el bautismo él fue sellado? ¿Por qué? Bueno, es tan sencillo. Él vino a esta tierra como hombre. Vino con naturaleza humana caída. Hebreos capítulo 2. Romanos capítulo 8, verso 3. En semejanza de carne de pecado. Él vino con una humanidad caída como la que tú y yo tenemos. Y en esa humanidad caída, él dependió del poder de su Padre. Amén. Él dependió de la oración. Él dependió de la palabra de Dios. Y en su humanidad caída demostró ser obediente a su Padre. De tal manera que cuando él viene y se bautiza, Dios el Padre pone sobre su ministerio terrenal como hombre el sello de que le ha agradado su vida de obediencia. ¿Comprendemos, hermanos? Y entonces lo unge con el Espíritu Santo, lo sella con el Espíritu Santo para cumplir la parte final de su vida, que es la misión de nuestra salvación. Lo estaba sellando para la misión final de su vida, la parte de su ministerio. Hermanos, Cristo en su humanidad no lo entenderemos, porque no lo entenderemos en su totalidad. Dice el Espíritu de Profecía que será el tema de estudio de toda la eternidad. Amén. Entonces, ¿por qué él recibió el sello? Porque él demostró, confiando en la palabra de Dios y viviendo una vida de oración en su humanidad caída, es posible vivir en obediencia y es posible recibir el sello de su Padre, y nos lo demostró a nosotros al fin de este tiempo. Él lo vivió. Ahora, ¿por qué descendió en forma de paloma? Miren lo que dice. A ver, déjenme ver aquí. A ver, no es eso. Cuando usted lee el Espíritu de Profecía, y esta cita no la puse, dice que descendió en forma de paloma para enseñarnos que cuando una persona es bautizada por el Espíritu Santo, la paloma implica dos cosas: mansedumbre y humildad. ¿Qué cosas implica, hermano? Mansedumbre y humildad. Léanlo, está en el bautismo de Jesús, decía a todas las gentes. Cuando una persona es bautizada, es sellada con el Espíritu Santo, dedicada para la misión, debe llevar las credenciales del Espíritu Santo, que es mansedumbre y humildad. Cuando usted va con un hombre, con una persona que dice predicar el mensaje, esa persona es altanera, tosca, no tiene las virtudes del Espíritu Santo. No se puede decir que haya sido visitado con el sellamiento del Espíritu Santo. No sé si a ti te ha tocado ver ese tipo de personas. Yo
Soy adventista del séptimo día. Y la persona tiene modales del mundo, de una persona que no ha sido transformada por el Espíritu Santo, hermano. Entonces dice el Espíritu Profecía que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma para enseñarnos a ser mansos y humildes de corazón. Y es lo que Cristo dijo. Cristo dijo, aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y más, y humilde de corazón. Ahora, cuando Cristo inicia su misión, es cuando el Espíritu Santo viene y ¿qué? Y lo sella. Porque había estado viviendo una vida de ¿qué? De obediencia también. Pero ahora lo sella para cumplir una misión de proporciones eternas en cuestión del plan de salvación. Amén. Pero no solamente Cristo. Cuando los apóstoles, Hechos capítulo 2, los que están estudiando, a ver, vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y ese título, ese capítulo lleva como título, los editores le han puesto, el descenso del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, verso 1 dice, y como se cumplieron los días del Pentecostés, estaban unánimes, todos juntos. Verso 2, y de repente vino un estruendo del cielo, como un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se sentó sobre cada uno de ellos. A ver, ¿en qué forma descendió el Espíritu Santo en Cristo Jesús? Cuando fue sellado para su ministerio, de paloma. ¿En qué forma desciende sobre los discípulos? En forma de fuego. Lenguas de fuego. Verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu, ¿qué? Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Ahora miren, en ese momento que todos fueron llenos del Espíritu Santo, miren lo que dice el Espíritu de profecía. Dice así: la presencia visible de Cristo, Hechos de los Apóstoles, página 25. La presencia visible de Cristo estaba por serles quitada a los discípulos, pero iban a recibir una nueva dotación de poder. Iba a serles dado el Espíritu Santo, hermanos, en su plenitud, el cual los sellaría ¿para qué? Para su obra. Ahora entiendo cuál es el sellamiento del Espíritu Santo. El sellamiento del Espíritu Santo es el descenso total en una persona del Espíritu Santo para capacitarlo para la obra de la predicación del Evangelio. Amén. ¿Cuántos deseamos ser sellados por el Espíritu Santo, hermanos? Ser completamente capacitados para esta obra. Este mundo necesita ese pueblo que busque el bautismo diario del Espíritu Santo. Este mundo está hambriento de escuchar la palabra pura de la verdad. Dice que cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, descendió en su plenitud, el cual los sellaría para su obra. Entonces, ¿qué podemos decir del sello del Espíritu Santo? El Espíritu Santo viene y me sella para ser cristiano. Pero cuando viene en toda su plenitud, es cuando me sella para su obra. ¿Me explico? Sí, cuando yo soy mundano, me bautizo, dice que es necesario nacer del agua y también ¿de quién? Del Espíritu. Me sella y ahora pertenezco a Dios. Ahora el Evangelio lo vivo. Pero cuando viene en toda su plenitud, es porque el Espíritu Santo ahora me va a usar sin reservas para su santa y bendita obra de la salvación de las almas. Hermano, ¿cuándo hemos venido en esta noche para recibir ese sello que está en la Biblia y el Espíritu de profecía? Amén. Ahora, ahorita no he hablado del sello de Dios. Estoy hablando del sello del Espíritu Santo.
que muchos están confundiendo esta obra selladora del Espíritu Santo, la están confundiendo con el sello de Dios. Pero ambas se unen, eso es lo precioso. No se separan. Seguimos leyendo entonces. El Espíritu Santo en su plenitud descendió sobre los discípulos, el cual los sellaría para su obra. He aquí, dijo el Salvador, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de la potencia de lo alto. Ahí está. El Espíritu Santo en toda su plenitud, preparándolos en cabalidad para ir a todo el mundo conocido. ¿Ha leído usted Hechos de los Apóstoles? ¿A dónde viajó Pablo? Deseaba ir hasta España, se fue a Italia, se fue al Ponto, se fue a Asia. Viajaron por todo el mundo conocido de su tiempo, porque exactamente Capadocia, Galacia, lo que es hoy Francia, por allá anduvieron, porque recibieron el sello del Espíritu Santo, la capacidad espiritual de dar razón del mensaje que ellos habían recibido. Y sigue diciendo el Espíritu Francés, dice, porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Aquí está. Cuando viene la plenitud del bautismo del Espíritu Santo, entonces lo sella para su obra. No muchos días después de estos, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ya entendimos en esta tarde la primera parte del tema. ¿Cuál es el sello del Espíritu Santo? ¿Alguna duda o pregunta, hermanos? Como dice Pablo, si alguien va a hablar palabra de edificación, que así sea. Pero si es palabra para contención, mejor no hable. Entonces, ¿queda claro, hermanos, cuál es el sello del Espíritu Santo? Es el que nos hace vivir el Evangelio, y cuando lo recibimos en su plenitud, es el que nos capacita para llevar a cabo una obra que por nosotros mismos no la podemos hacer. ¿Sí, hermanito? Exacto. Muy bien, así es. ¿Y cuántos estamos aquí por la obra del Espíritu Santo? Todos. Todos estamos aquí por la obra del Espíritu Santo. Quiero hacer un paréntesis. Dice la Biblia, no entristezcáis a quién. No contristéis al Espíritu Santo. Dice la Escritura, todo pecado le será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Y muchos quizás esta noche están preocupados. Incluso dice la palabra de Dios, cualquiera que hable contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, el que blasfeme contra el Espíritu Santo, ese pecado no tiene perdón. Y muchos entonces en esta noche estarán preocupados diciendo, entonces quizá ya habré cometido el pecado que no tiene perdón y estoy de balde aquí. Hermano, si tú has venido aquí a escuchar la palabra de Dios, es porque todavía el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. Amén. Alguien que me pase ese librito que está ahí abajo en la segunda banca, por favor. Esa cita no la he podido, no he tenido tiempo, pero voy a leer esa cita para que entendamos. Es posible que alguien sea sellado con el Espíritu Santo y después cometa el pecado imperdonable.
En la Biblia hay ejemplos. ¿Quién le dio la sabiduría a Saúl? Saúl fue ungido. ¿Y cómo terminó Saúl? ¿Cómo terminó? Escogiendo la adoración del diablo. Nosotros creemos, hermanos, de que cada quien decide todos los días a quién servir. ¿Cuál es el pecado entonces? Si ya entendimos cuál es el sellamiento del Espíritu Santo, que no es lo mismo que el sello de Dios. Ahorita vamos a entrar al sello de Dios. ¿Cómo distinguir entonces cuando una persona es sellada del Espíritu Santo y ya cometió después el pecado o la blasfemia contra el Espíritu Santo? Esta es una cita que está en el... Permítame un momento. Es una cita de la hermana White, tomada del tomo 6 del Comentario Bíblico Adventista, pero es de la hermana White. Nomás que la pusieron ahí. Y es un párrafo un poco largo, pero es necesario que lo entendamos en esta noche. ¿Está bien, hermanos? Porque a veces la gente dice, ¿será que ya cometí un pecado, el pecado imperdonable? Ahora les quiero decir que la Biblia dice que como en los días de Noé, así será la segunda venida de Cristo, ¿sí o no? En los días de Noé, la mayoría cometió la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y así va a ser al final del tiempo. Muchos serán los llamados, pocos los escogidos. Leo la cita. Dice: hablar contra Cristo, tomo 6, página 1109 del Comentario Bíblico. Hablar contra Cristo, atribuyendo su obra a influencias satánicas y las manifestaciones del espíritu a fanatismo, no es en sí mismo un pecado para condenación. Recuerden que los fariseos dijeron: Jesús está haciendo estos milagros porque le ayuda el diablo, Belzebú. ¿Era en ese momento que ellos estaban cometiendo el pecado imperdonable? Aquí dice el Espíritu que no. Dice: hablar contra Cristo o atribuirle a la obra de Cristo, que fue hecha por los, como dice aquí, por influencias satánicas, dice, eso no es el pecado imperdonable. Entonces, bueno, sigamos leyendo. No es en sí mismo un pecado para condenación, pero el espíritu que induce a los hombres a que hagan esas afirmaciones los coloca en una condición de obstinada resistencia donde no pueden ver la luz espiritual. O sea, ese espíritu con que acusan a Cristo finalmente los va a llevar a que cometan el pecado imperdonable, a que lleguen a ese punto. Sigo leyendo. Piensan que están siguiendo un sano juicio, pero están siguiendo a otro guía. Se han colocado bajo el dominio de un poder del que están completamente ignorantes debido a su ceguera. Han rechazado al único espíritu que podría guiarlos, iluminarlos, salvarlos. Están siguiendo la senda de la culpabilidad, por la cual no puede haber perdón ni en esta vida ni en la venidera. Mire, cuando una persona dice: no, ese no es el mensaje, y ese no es el mensaje, y no quiero esto de Dios, y no quiero aquello de Dios, todavía no ha cometido el pecado imperdonable, pero está yendo camino al pecado imperdonable. Va a llegar un momento cuando dice: no quiero saber nada de eso, y su corazón se vuelve duro, su corazón se vuelve obstinado, y dice: no quiero y no quiero saber nada. Entonces es ahí cuando se comete el pecado la blasfemia contra el Espíritu Santo. Termino la cita. La cita dice así. Dice: el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo no radica en cualquier palabra o hecho súbito, sino en la firme y determinada resistencia contra la verdad y la evidencia. Repito, hermano, esto es bien interesante. El pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo no radica en cualquier palabra o hecho súbito. Súbito es momentáneo.
sino en la firme y determinada resistencia contra la verdad y la evidencia. Los fariseos vieron a Cristo hacer un milagro y otro milagro, multiplicar los panes, sanar enfermos, resucitar a la hija de Jairo, resucitar a Lázaro. Lo vieron ser proclamado como rey. Y ese espíritu de continua resistencia los llevó un momento a decir: crucifíquenlo. Y cuando hay una obstinada resistencia, entonces se comete el pecado ¿qué? Imperdonable. Ya cuando no se quiere saber nada de la verdad y todas las evidencias se le presentan a la persona y la persona dice: sí, pero no. Entonces ya déjalo. Ustedes lo saben, el faraón, evidencia tras evidencia, plaga tras plaga, plaga tras plaga. Y él dijo: ¿y quién es Dios? Ok, no quiere reconocer a Dios. Pecado imperdonable. Porque ya no le das al Espíritu Santo la oportunidad que te convenza del pecado. ¿Entonces quedó claro que es el pecado imperdonable, hermano? Una obstinada resistencia a la verdad, a la obra del Espíritu Santo en el corazón. Tú les dices a muchos: mira el mensaje de los 3 ángeles, vamos a predicarlo, para eso nacimos como adventistas. Y les dices, y ellos, una obstinada resistencia a eso. Llegará el momento que solo el Espíritu Santo sabrá que su corazón se endureció y no quiere nada que saber con los 3 ángeles. Y habrán cometido el pecado que no tiene perdón, porque su corazón se endureció a aceptar el perdón. Entonces, esto lo tuve que leer para entender el sellamiento del Espíritu Santo en nuestra vida, y que una persona que ha sido sellada en algún momento, ¿verdad?, puede terminar, si Él lo permite, separándose de Dios y finalmente cometiendo el pecado que imperdonable. Y qué triste será. Qué triste será. Teniendo todo el cielo abierto, toda la gracia de Dios, toda la justicia de Cristo, todo el ministerio de Cristo sacerdotal por nosotros en el cielo, y es decir: no quiero nada. Ni modo, tú elegiste perderte, te pierdes. Bien, pero ahora entramos a algo interesante. Vamos adelante. Leo de Adventist Review, revista adventista, y el Heraldo del Sábado, una revista de los pioneros adventistas. Hay muchos que un servidor no les gusta que un servidor use esta revista. Tienen celos, no sé, esto está abierto a todo el mundo. Bueno, tenemos todo el conocimiento. Si usted quiere permanecer ignorante, les digo a ellos, bueno, tienen esa libertad, pero ahí está. Esto es lo que creían antes los pioneros adventistas. Leo del 17 de junio de 1862. El Espíritu Santo, aunque en algunos aspectos pueden considerarse peculiar del presente, o la dispensación del Evangelio, es decir, que el Espíritu Santo, se habla mucho del Espíritu Santo después de Cristo para acá. Dice, no es declarado como ¿qué? Como el sello de quién? De Dios, sino como ¿quién? O sea, ¿cómo entendían los pioneros adventistas Efesios capítulo 4:30? No contristéis al Espíritu Santo, por el cual fuiste o están sellados hasta el día de la redención. Ellos lo entendían así: el Espíritu Santo es el que nos sella, pero no es el sello de Dios. ¿Entendemos? ¿Quién pone a nosotros el guardar el sábado? ¿Quién pone a nosotros el guardar el sábado? El Espíritu Santo.
El Espíritu Santo pone en nosotros, sella en nosotros, guardar el sábado. ¿Y qué es el sábado? El sello de Dios. ¿Ven que no se contradice? Sino que se edifica. Pero hoy los teólogos y los que les encantan los vientos de doctrina te mandan el WhatsApp, te confunden y quedas confundido. Y si no en WhatsApp, como sea, el viento viene ahora en Face y viene en llamadas y viene en todo tipo de cosas. Entonces, ¿qué creían los primeros adventistas? Decían, el Espíritu Santo no es declarado como el sello de Dios, sino el sellador, el que impregna en nosotros esa obra de transformación. El Espíritu Santo nos va a hacer guardar el sábado. Ya vamos entendiendo. Vamos a leer esta cita del Espíritu de Profecía. Esto es muy claro. Conflicto de los siglos, edición del 54, página 504. Mira, ahí está el sello de... vamos a ver. Y ahora pasamos a la frase o a la etapa del sello de Dios. Y terminaremos entendiendo qué es el sello del Espíritu Santo y qué es el sello de Dios. Miren lo que dice el Espíritu de Profecía. Recuerden, hermanos, estos temas son para hermanos maduros que han estado trabajando, que están en sostén propio, y para las visitas también, que quieren ser maduras. Amén. Sí. Miren lo que dice. El Señor manda por el mismo profeta, ata el rollo del testimonio y sella ¿qué? La ley entre mis discípulos. ¿Dónde está eso? Isaías 8 ¿qué? 16. El Señor manda y dice, sella la ley entre mis discípulos. Muy bien. El sello de la ley de Dios se encuentra ¿dónde? En el cuarto mandamiento. Este es el único de los 10 mandamientos que contiene tanto el nombre como el título del legislador. Es el sello de Dios, sello de la ley de Dios, porque contiene el nombre y ¿qué más? El título del legislador. Declara que el creador del cielo y de la tierra y revela así el derecho que tiene para ser reverenciado y adorado sobre todos los demás. A ver, ¿por qué el sábado, el cuarto mandamiento, es el sello de la ley de Dios? Aquí hacemos diferencia entonces. Las dos cosas se unen. El sello del Espíritu Santo pone el carácter de Dios en mí. Amén. Pero la ley de Dios tiene el sello de Dios. Y la ley de Dios contiene el sello de Dios. ¿Y cuál es ese sello de Dios? Mandamiento número ¿qué? 4. ¿Por qué? Porque en el mandamiento número 4 encontramos el nombre del legislador y el título. Aparte de este precepto, no hay nada en el decálogo que muestre qué autoridad fue la que promulgó la ley. Cuando el día de reposo fue cambiado por el poder del Papa, se le quitó el sello a la ley. ¿Cuándo fue cambiado el día de reposo por el poder del Papa, hermanos? A ver, ¿cuándo fue cambiado el día de reposo? ¿Cuándo se empezó con esto de la ley dominical y todo eso antes? ¿Cuándo se declaró el domingo día del Señor? Exactamente, con Constantino en el 121. Ahí se le quitó el sello a la ley. Entonces, cuando hablamos del sello de Dios, escucha bien, estamos hablando de la ley de Dios que tiene un sello. Y ese sello declara quién es el autor y dónde todo abarca su autoridad. Que nos quede claro. Los discípulos de Jesús están llamados a restablecerlo, elevando el sábado desde el cuarto mandamiento a su lugar legítimo como institución conmemorativa del Creador y signo de su autoridad. ¿Para qué Dios nos llamó, hermanos? Mira,
Dios nos llamó a todos para que el Espíritu Santo nos selle con el poder del Evangelio. Amén. Y una vez entendiendo el sello del Espíritu Santo, el poder del Evangelio en mi vida, el Espíritu Santo me va a llevar a aceptar el sábado como el sello de Dios, en la ley de Dios. ¿Queda claro? Repito, soy pagano, soy mundano. El Espíritu Santo trabaja en mí, me bautizo. Ya no hablo palabras malas, ahora buenas. Ya no me enojo, ahora soy paciente. Ya no soy malediciente, ahora soy benigno. Eso demuestra que el Espíritu Santo me sella. ¿Sí? Y llega un momento que a las personas para cierta misión la sella en toda su plenitud, como a los discípulos, para una obra especial. Cuando soy sellado por el Espíritu Santo viene y me dice: mira, ve la ley de Dios. Ahí en la ley de Dios, en el cuarto mandamiento, está el sello de Dios, porque ahí está quién es el legislador y qué todo abarca. Ese es el sello de Dios, el que está en la ley de Dios, así es. Y este otro es el sello del Espíritu Santo, que me lleva a la ley de Dios, al sello de Dios. Gloria a Dios. No se contradice, se une. Y la nueva teología los divorcia. Y dicen: ya ves, el sello de Dios, el Espíritu Santo es el que sella, por lo tanto deja el sábado. Y muchos se andan creyendo ese viento de doctrina. Entonces aquí queda claro, aquí queda claro entonces, ¿cuál es el sello de Dios? El sello de Dios está en la ley de Dios, es el cuarto mandamiento, porque ahí está el nombre del autor y el título del legislador. Por eso es el sello de Dios. Cuando alguien te pregunta: bueno, ¿por qué el sábado es el sello de Dios y no el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo tiene una obra que me hace aceptar. Sellando que el Espíritu Santo me hace aceptar el sello de Dios que está en la ley. Esa debe ser tu respuesta como fiel adventista del séptimo día. Después de ver parte de ese video de ese predicador católico, donde se avergonzó a esos pastores adventistas, hermanos, he decidido en mis predicaciones orientar y capacitar más a los hermanos. Esa es mi tarea. Y la tarea de todos aquí. Porque llegará el momento que tenemos que enfrentarnos a todos ellos. Mira lo que dice. Dice el mandamiento: acordarte has del séptimo día, ¿para qué? O del día de reposo, ¿para qué? Para santificarlo. O dice: acuérdate del séptimo día para ir a la iglesia. Dice así. Muchos confunden eso. Dice: acuérdate del séptimo día para ponerte la mejor corbata. Eso se cree en la organización. Acuérdate del séptimo día para comer la mejor olla. No dice eso. Dice: acuérdate del séptimo día para santificarlo. Entonces aquí es donde se une la obra del sellamiento del Espíritu Santo y el sello de Dios. Aquí. ¿En dónde? Aquí, en el sábado. Cuando una persona santifica el sábado, se une la obra del sellamiento del Espíritu Santo en su vida con el sello de Dios en su vida. Ahí se conjuntan las dos. Es cuando dos ríos se unen, cuando un río se une con el mar. ¿Cómo yo puedo santificar el sábado? Miren, hermanos, no hay otra manera para santificar el sábado, solo hay una. Y aquí está. Desean todas las gentes, página 250, dice: pero a fin de santificar el sábado, los hombres mismos deben ser ¿qué? Santos. Amén. Entre semana, escucha bien, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, el hombre debe vivir pidiendo que el Espíritu Santo lo bautice, lo selle, lo santifique. ¿Me explico? Y cuando el hombre está pidiendo eso todos los días y llega el sábado, ese hombre, esa mujer, cuando llega el sábado, es un hombre ¿qué? Santo, por el poder del Espíritu ¿qué? Santo.
Cuando ese hombre y esa mujer están todos los días viviendo en santificación y llega el sábado, es la única manera en que pueden santificar el sábado. Miren lo que dice: a fin de santificar el sábado, los hombres mismos deben ser santos. Por la fe deben llegar a ser partícipes de la justicia de Cristo. Amén. Cuando fue dado a Israel el mandato, acordarte hasta el día de reposo para santificarlo, el Señor también le dijo: habéis de serme varones ¿qué? Varones santos. Día de reposo ¿qué? Santo. Únicamente, ¿qué dice aquí? Únicamente en esa forma podía el sábado distinguir a los israelitas como adoradores de Dios. La sierva del Señor dice una cosa: que muchos que guardaron el sábado no recibirán el sello de Dios. Y la gente dice: ¿pero cómo es eso? Así es de sencillo. Muchos que guardaron el sábado, no santificándose antes por el poder del Espíritu Santo. Hermano, tú puedes guardar el sábado, pero no santificarlo. Tú puedes ir a la iglesia el sábado, pero no santificarlo. Pero tú puedes santificar el sábado si entre semana te humillas ante el poder del Espíritu Santo y Él te empieza a cambiar. Amén. ¿Y cómo llegas el sábado? Llegas ya santificado por el poder del Espíritu Santo, y esa adoración, únicamente esa adoración, es la que Dios toma en cuenta. Esa es la adoración que Dios toma en cuenta el sábado. No es que vengo a predicarles un gran sermón, o que vengo a X cosa. Todos los dones que se pueden presentar aquí son aceptados única y exclusivamente cuando el Espíritu Santo bautiza a la persona, sella a la persona todos los días con el poder del Evangelio en su corazón. Y cuando llega el viernes, puesta de sol, esa persona que ha estado imbuida por el Espíritu Santo, sellada por el Espíritu Santo en la semana, entonces ahora puede santificar el sábado. Y es allí donde se une el sellamiento del Espíritu Santo con el sello de Dios. Gloria a Dios. Y el diablo lo que está haciendo está separando estas dos cosas. Eso me indigna. Me indigna que lo que está haciendo el diablo, y muchos lo están creyendo, pero es lo que él está separando es él está atacando la belleza de lo que es el sello del Espíritu Santo y el sello de Dios. Mañana, viernes, puesta de sol, se suma el sol y entramos al sello de Dios. Amén. Pero ¿cómo vamos a entrar al sello de Dios? Viviendo, santificando nuestras vidas por el sello del Espíritu Santo. Amén. Entonces, qué bonito es cuando se conjuntan estas grandes verdades. No hay otra manera de santificar el sábado, hermano. Una hermana me decía: estoy libre en sostén propio. ¿Por qué no? Junta allá, junta por acá, vengas hermana, cargo allá. Dice, en la organización yo no santificaba el sábado. Pura junta, puro cargo. Pero gracias a Dios me dijo por este tema, porque ahora entiendo que yo nunca santifiqué el sábado. Yo en la semana vivía como un adventista mundana. ¿Cómo vive un adventista mundano? No se acuerda de Dios. Y llegaba el sábado y entonces pensaba que al ir al templo ya estaba bien con Dios. No, hermano. Dos cosas que no tenía claras esa hermana: que es el sello de Dios, y que es el sello del Espíritu Santo, y que es el sello de Dios. No lo tenía claro. Y esperamos que al salir de aquí, hermanos, tengamos claro estas dos grandes verdades. Son dos grandes verdades que el diablo nos está haciendo malentender, o está metiendo vientos de doctrina para que el pueblo de Dios no comprenda. Sí.
La cuestión del sábado será el punto culminante del gran conflicto final en el cual todo el mundo tomará ¿qué? Parte. Pero ya entendí por qué la cuestión del sábado. Porque el sábado es el clímax de esa santificación que tú has estado buscando por fe en Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo. Por eso el sábado es santo. Los hombres han honrado los principios de Satanás por encima de los principios que rigen los cielos. Han aceptado el falso día de descanso que Satanás ha exaltado como señal de su autoridad. ¿Qué día es? El domingo. Pero Dios ha puesto su sello. Aquí está, mira. Apúntalo, joyas de los testimonios somos 3. ¿Para qué adventista que te dice? El sábado no es el sello de Dios, es el Espíritu Santo. Es un adventista ignorante. Niño fluctuante, el que se deja engañar por eso. Dice aquí, pero Dios ha puesto su sello sobre su requerimiento real. Ambos días de reposo llevan el nombre de su autor. El sábado de Dios, domingo la bestia. Una marca imborrable que demuestra la autoridad de cada uno. ¿Demuestra qué, hermanos? La autoridad. No es nuestra obra inducir a la gente a comprender esto. Debemos mostrarle que es de consecuencia vital llevar la marca del reino de Dios o la marca de la rebelión. Es consecuencia vital. Para eso venimos a este congreso. Y para eso hay tantos dones en ustedes. En todos los hermanos hay dones. Hay hermanos que hacen una cosa, otros hermanos otra. Todos con un solo propósito: entender el sello del Espíritu Santo y entender el sello de Dios. Y en el sello del Espíritu Santo, en nuestras vidas, entra la reforma del vestido, la reforma del carácter, la reforma de la educación, la reforma pro salud. Aquí. Y eso nos lleva a estar bien con nuestro Padre Celestial y santificar el sábado como nunca antes en la historia un pueblo lo haya santificado. Este es el pueblo que tiene gran luz. Y aquí traigo una cita del Espíritu que decía, que dijo la sierva del Señor antes que muriera: después de que yo muera, surgirán grandes campos. Hablando de la iglesia. Grandes campos. Entonces aquí está la marca del reino de Dios o la marca de la rebelión, porque se reconocen súbditos del reino cuya marca llevan. Dios nos ha llamado a enarbolar el estandarte de su sábado pisoteado, es decir, la gente lo ha pisoteado. Cuán importante es, pues, que nuestro ejemplo sea correcto en la observancia de quién? Del sábado. El que vive una vida de humillación ante Dios entre semana va a querer respetar a su Dios el sábado. Y hermanos, tenemos que mejorar. Si el viernes ya no nos dio tiempo de comprar platos, cucharas y tortillas, ya no se compra el sábado. Tenemos que mejorar. El que compra el sábado da a entender que su vida entre semana con Dios está tan deficiente. El que va a la escuela el sábado, el que transgrede, el que hace negocio, da a entender que su vida espiritual entre semana no está siendo santificada por el Espíritu Santo. Quiero hablarle a los médicos misioneros porque me han preguntado. Hermanos, en el libro el Ministerio Médico y otros libros que hablan sobre la obra de los médicos misioneros en el sábado, atiéndanse a las personas que están en gran necesidad en el sábado, nada más. Pero que ahorita vengo que voy a dar un masaje. Oiga, si esa persona está caminando, está bien, no necesita masaje en el sábado. Pero si esa persona se está muriendo,
está en gran necesidad, vaya. En emergencia, vaya. Debemos cuidarnos de vientos de doctrina, hermanos. Y dice la sierva del Señor, hablando de los médicos misioneros, que entre semana han estado muy ocupados trabajando para hacer el bien. El sábado déjeselo a Jehová Dios. Solo si hay una gran necesidad, vaya y suple esa necesidad. Y adore a Dios. Porque hablo esto porque me han hecho algunos en otros lugares ciertas preguntas. Bueno, permítanme un momento. Entonces, el sellamiento final, el sellamiento de los 144,000, nosotros lo encontramos. Apocalipsis 7 dice, 7:4, después de esto vi a 4 ángeles en pie, ustedes saben esto, sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale, ¿qué? El sol. Ahora, chequen aquí una cosa. Y tenía el sello del Espíritu Santo. Dice así. Efesios 4 me habla del sello del Espíritu Santo. Pero Apocalipsis me habla del sello de Dios, que es el sábado. Ahí está. Entonces, cuando alguien le diga, oiga, el sello del Espíritu Santo, usted ya sabe cómo explicarlo. Pero sáquele ese verso. Dice, tenía el sello de ¿quién? De Dios. Ahora, explícame cuál es el sello de Dios. Tú le vas a decir a esa persona y explícame cuál es el sello del Espíritu Santo. Nosotros nacimos para dar testimonio de la verdad, no para que otros vengan a explicarnos, porque nosotros tenemos la Biblia y el Espíritu, por decir. Ahora, no quiero decir que no hay que ser humildes en escuchar, no. Estoy diciendo que no podemos aceptar error. Dice, ¿tenían el sello de qué, hermanos? El sello del Dios vivo. ¿Sí? Este sello del Dios vivo es el sábado. El sábado guardado, santificándonos entre semana. ¿Comprendemos? ¿Sí? Y oí el número de los sellados. ¿Sellados con qué, hermanos? Con el sello del Dios vivo. Hombres y mujeres que entre semana han puesto su vida en servicio al Espíritu Santo, a la obra de ganar almas. ¿Sí? Y que el sábado santifican el sábado por medio de esa vida de entrega. Esos son los que dice ahí, y oí el número de los sellados. Se está refiriendo a sellados con el sello del Dios vivo. Porque esos sellados con el sello del Dios vivo han sido sellados previamente con el sello del Espíritu Santo. ¿Sí? Y luego dice, bueno, nos pasamos estos. Ustedes saben aquí, yo soy Jehová, que los santifico, guardaréis mis sábados. Esto es muy conocido para ustedes. Ezequiel 20, Apocalipsis 14. Ahora, aquí es donde se unen los dos. ¿Recuerdan ustedes que empezamos estudiando que no contristéis al Espíritu Santo? El que hable verdad, no robe, diga cosas buenas de su boca. Bueno, ese sellamiento con el sello de Dios se une en Apocalipsis 14, 1 al 5. Ahí se unen los dos. Muy sencillo. Después de esto miré, aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. ¿En qué mandamiento se encuentra el nombre de Dios, que es el Creador? En el cuarto. ¿Sí? En el cuarto. Y miren, aquí está que están adorando a Dios, me salta el número 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son, ¿qué? Vírgenes. Hermanos, cero de doctrinas de Babilonia. Nada de ecumenismo. A veces hablo con hermanos. Una vez fui a un lugar en Sudamérica y estaba dando un tema así, en un lugar así más o menos, y ya estaba una persona y veía que todos se iban, yo platicando con otras personas, y esa persona ahí
parada y se seguían yendo, y esa persona parada y se seguían yendo, y total, la última persona con la que ese servidor estaba platicando se fue. Y él se acercó a mí y me dice: tú atacas mucho a la iglesia. Dije: este es un líder de la era. Y empezó a decir: atacas esto, tú obras de Satanás, tú obras del diablo, etcétera, etcétera. Y no debes decir que la gente salga de ahí. Te puedo hacer unas cuantas preguntas, 2 o 3. Primero, ¿cuánto has leído de sostén propio que escribió el hermano White? Bajo la cabeza, dijo: no, casi nada. Entonces no tiene autoridad de venir a decir. Hasta que tú leas, vamos a estar al mismo nivel. Segundo lugar, explícame el mensaje del segundo ángel. ¿Quién es Babilonia? ¿Qué es? ¿Qué ha dado de comer y de beber a la organización ecuménicamente hablando? Dice que los 144,000 no se contaminaron con el ecumenismo, hermanos. No han aceptado doctrinas ajenas al puro mensaje adventista. Y serán pocos. Un servidor lleva, para la gloria de Dios, como unos 10 años en sostén propio. He visto hermanos que meten y se salen, que abrazan el mensaje, que lo predican y después son enemigos de este mensaje. Pero la obra de Dios está firme. Dios no se quedará sin testigos. Dios es un Dios fiel. Y puede ser que uno se quede como en el tiempo de Noé. Pero ese uno puede ser tú, puede ser yo. Permanecerá fiel. Como dice la Escritura, ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora, estoy terminando, no sé cuánto me queda, hermano. Tú dime. Adiós. 5 minutos. Ok. Sé que ya me estaba diciendo adiós. Digo, 5 minutos. Muy bien. En 5 minutos estamos haciendo el resumen. Aquí en Apocalipsis 14 se unen los dos. Y miren cómo es el asunto. Dice que no se contaminaron por mujeres. También dice la Escritura que siguen al Cordero por donde quiera que va, es decir, han sido sellados por y por el Espíritu Santo. Y dice: en su boca no fue hallada mentira. Es decir, han sido sellados por el Espíritu Santo, como dice Efesios, y ellos han hablado verdad unos con otros. Y menciona: pues son sin mancha delante del trono de Dios. Amén. Gracias. No sé, me dieron esta, pero no sé a quién alumbrarlo. No sé cómo se ve ahí. Pero dice que son sin mancha delante del trono de Dios. Aquí le encontramos el clímax, lo máximo que podemos pensar como la esperanza que se nos da en la gracia de Cristo. Sus bocas no fallaron mentira, fueron sellados por el Espíritu Santo, pero también tienen el nombre de Él, tienen el sello de Dios en sus frentes.
fidelidad para mantener en alto